Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy hacemos mascarillas para niños. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Las noticias en los últimos días nos dicen que los niños van a poder empezar a salir progresivamente a la calle y muchos me habéis pedido que haga un vídeo sobre cómo hacer mascarillas para niños. Ya hicimos hace muy poquito mascarillas para adultos, si no has visto el vídeo te lo dejo enlazado en la casilla de información, pero hoy vamos a ver unas mascarillas distintas para niños. El modelo de mascarilla que te voy a enseñar hoy está basado en una publicación que ha hecho el Ministerio de Industria, basado a su vez en una norma que ha sacado la UNE, que es el organismo de normalización de España, es la norma número 65, y en ese documento se especifica qué medidas deben de tener las mascarillas para niños. Las hay en 3 tamaños. La talla pequeña corresponde a los niños de 3 a 5 años, la mediana de 6 a 9 años y la talla grande es para niños de 10 a 12 años. Es importante recordar que para niños menores de 3 años no están indicadas las mascarillas. Antes de nada, recordarte que en nuestro blog, que lo tienes enlazado debajo en la casilla de información, hemos recogido una serie de enlaces con información muy importante acerca de cómo protegernos en esta pandemia del coronavirus, para que las mascarillas también surtan efecto. Te recuerdo que no son más que una medida más para luchar contra esta pandemia. También ahí podrás leer sobre materiales, consejos para lavar las mascarillas, consejos para que los niños las utilicen, cómo explicarles cómo ponérselas, cómo quitárselas y el resto de medidas que tenemos que tener también para protegernos. Con respecto a las telas que puedes utilizar, en la norma 65 del UNE se recogen una serie de empresas que han hecho pruebas con una serie de materiales, de telas, y que han resultado eficaces. Esas empresas tienen una certificación especial de este organismo que nos sirve de garantía para tener la certeza de que las mascarillas confeccionadas con esos materiales van a ser efectivas. Si no puedes acceder a estos materiales certificados, sí te recomiendo que utilices telas de algodón de alto gramaje. Otra opción muy buena es utilizar sarga de algodón hidrófugo, aún mejor. Para empezar, descárgate el patrón del tamaño de mascarilla que quieras hacer. Lo hay en 3 tamaños. En este tutorial vamos a hacer la talla grande. Mi experiencia después de haber hecho unas cuantas mascarillas con este patrón, que es el patrón del Ministerio de Industria, es que tenemos un poquito más de margen si añadimos 1 centímetro al alto de la mascarilla. Mira, te muestro esta, que es la talla mediana, y está hecha con las medidas exactas del patrón y es verdad que los márgenes de costura nos han venido un poquito justos, así que a cada una de las tallas mi recomendación es que le añadas 1 centímetro para poder hacer estos dobladillos con mayor facilidad. Sobre el elástico, también el Ministerio nos indica una medida de elástico para mascarillas según tallas. Según mi experiencia es meramente orientativo y te cuento por qué. La goma elástica, dependiendo de la calidad o del tipo de goma que uses, puede tener más o menos elasticidad. Para que te hagas una idea, he cortado 2 gomas diferentes del mismo largo y te voy a enseñar cómo estira cada una. Esta nos estira hasta 30 centímetros, mientras que esta otra, que está cortada del mismo tamaño, nos estira solo hasta 25. Es una goma bastante más dura. Una goma de este tipo, que es redonda, que es bastante recomendable porque es más cómoda detrás de las orejas. Este sería el tamaño. Esta estira hasta 24 centímetros. Así que creo que lo óptimo sería probar la goma sobre el peque para saber qué cantidad de goma elástica necesitas. Otra opción es utilizar un trocito de tela de punto de algodón. Es una tela de camiseta, puedes coger una camiseta vieja, cortas una tira de unos 4 centímetros aproximadamente y al tirar de ella verás cómo se enrolla y forma esta especie de canalito aquí, que al ser elástica la tira es muy cómoda. Y la última opción que quería comentarte es, si tienes una goma gruesa, puedes cortarla con mucho cuidado por uno de los canalitos y formar una cinta más fina. Para el ajuste de la nariz voy a utilizar un limpiapipas, pero si no tienes algo así puedes utilizar también el alambre que viene, por ejemplo, en el paquete de pan de molde o el alambre con el que se sujetan algunos cables de dispositivos electrónicos. De este alambre para cualquiera de las tallas necesitamos unos 7 centímetros.
En este ejemplo yo voy a utilizar una tela percal 100% de algodón. Para este tipo de mascarillas está muy indicada la sarga hidrófuga que esté certificada y en ese caso solo tienes que utilizar una capa. En la mascarilla que vamos a hacer hoy vamos a dejar abierta la parte de abajo para poder introducir un filtro. Los filtros que se recomiendan son de TNT, que es tejido no tejido. Es algo similar, por ejemplo, a las toallitas de bebé. Puedes usar una toallita de bebé, dejarla secar y cambiarla cada vez que utilices la mascarilla. Para que el filtro no se caiga de la mascarilla, lo que hacemos es hacer un pequeño pespunte y dejar simplemente una abertura de unos 6 centímetros aproximadamente. Vamos a colocar las telas de este ejemplo revés contra revés. Colocamos encima el patrón y añadiéndole ese centímetro que te he contado al principio, vamos a cortar. Llevamos las marcas de líneas de plegado sobre la tela. Para ello centramos el patrón para que esté a medio centímetro de cada uno de los márgenes y marcamos la tela. Estoy utilizando para ello un marcador al agua. Como ves, estas mascarillas están rematadas con una cinta de bies en los laterales. A las medidas que se especifican en el patrón he añadido 2 centímetros de largo para poder hacer un pequeño dobladillo y que nos quede bien rematado, y de ancho he puesto 4 centímetros. Giramos la tela del revés. Marcamos un pequeño doblez de medio centímetro aproximadamente en la parte alta y un segundo doblez de 1 centímetro. Vamos a hacer también un dobladillo por aquí abajo. Si no vas a colocarle filtro, el dobladillo será igual que este, pero si vas a colocarle filtro, este dobladillo lo hacemos por separado en cada una de las telas. Aquí arriba aprovechamos ya y le ponemos la pinza para el ajuste de la nariz y cosemos muy cerquita del borde. Dejamos esto preparado y vamos a la parte del bies con el que vamos a rematar los laterales. Esta pieza tenemos que marcarla con la plancha y formar con ella un bies, y para ello vamos a meter hacia adentro 1 centímetro en cada uno de los bordes. Hacemos un pequeño doblez a un lado y al otro y terminamos doblando sobre sí mismo. Dejamos estas piezas aparte y nos vamos a la máquina a coser estos dobladillos. Estoy cosiendo estas telas con una aguja de 90-14 y usando un paso de 2,5 milímetros. Aquí lo tenemos y ahora buscamos las señales que habíamos hecho en la tela para plegar por aquí. La primera señal la llevamos hasta la segunda señal y marcamos con la plancha. Y la tercera señal la llevamos hacia la cuarta señal y marcamos también con la plancha. Los pliegues tienen que quedar hacia abajo. Esta parte que estás viendo aquí es la de la pinza nasal. La altura a la cual debe de quedar esta mascarilla de talla grande es 8,5 centímetros. Comprobamos ahí, mira, nos hemos quedado medio centímetro cortos, así que vamos a ajustar un poco. Una vez marcados los pliegues y comprobado las medidas de la mascarilla, vamos a girarla del revés para colocar la goma elástica. La goma elástica la ponemos aquí y al otro lado hacemos igual. Tenemos que colocar también aquí la tira de bies. Si quieres ahorrarte un poco de trabajo, también puedes colocar cinta de bies ya preparada de mercería, que también te sirve. Ahora vamos a la máquina y cosemos por aquí. Y aquí la tenemos, así nos queda nuestra mascarilla. Aquí he colocado la goma elástica metida por dentro de la cinta de bies para que nos quede mejor acabado, pero me da la sensación de que aquí perdemos un poquito, así que igual habría que añadirle un par de centímetros a la cinta. En estas otras, la de la talla pequeña y mediana, lo que he hecho ha sido coserla directamente sobre la tela, sin meterla por la tira de bies. No queda tan bien rematado por esta parte, pero tiene la ventaja de que si la goma elástica se daña porque has lavado muchas veces la mascarilla, pues es mucho más fácil cambiarla por otra. También se puede hacer este mismo modelo para adulto, cortando los cuadrados de 18 por 18.
y la de adulto debe de quedarte de 9,5 centímetros de alto por 18 centímetros de ancho. Y las tiras elásticas que necesitas son cada una de 21 centímetros. No quiero acabar este tutorial sin recomendarte que revises el enlace a nuestro blog, donde vas a encontrar el resto de medidas que te pueden proteger contra el coronavirus. Espero haberte ayudado con este vídeo a despejar esas dudas que me han llegado sobre mascarillas para niños. Si te ha gustado el tutorial de hoy, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Es importante que esta información llegue a mucha gente, así que utiliza el botoncito de compartir que vas a ver debajo de la imagen y de esta manera podrá llegar a muchas más personas que quizá también necesiten confeccionar mascarillas para niños. Como siempre, gracias por estar ahí.